Bueno, buenas tardes. Bueno, vuelvo a agradecer a Rosana por estar en esta conversación. Por el cuidado de las infancias y adolescencias actuales, que es un gran tema. Y la idea de este ciclo de entrevistas es un poco transmitir la forma en que tiene Fórum Infancias de mirar, de escuchar y acompañar a las infancias y adolescencias. Fórum Infancia es un movimiento colectivo, nacional y ahora internacional, que se fundó hace 18 años. La pionera, la fundadora fue Beatriz Janín, un poco con esta cuestión del avance del trastorno de déficit de atención, que era un diagnóstico que se empezó a generalizar. Bueno, y ella convocó a un consenso de expertos para poder poner un poco de freno y freno a las leyes por patología. Esto es decir, tratamos de que los niños tengan acceso a los tratamientos, a los servicios de salud, por ser niños, por ser ciudadanos, no por portar un diagnóstico o una patología. Y por esto somos profesionales de distintas áreas, de la salud, de la educación, de las ciencias sociales, preocupados por el auge que está teniendo la patologización y medicalización de las infancias. Abogamos por el cumplimiento del interés superior del niño, de proteger el derecho del niño a ser niño, esta cuestión de que sean llamados por su nombre y no por una sigla diagnóstica. Bueno, y actualmente, hace unos años, nos preocupa, nos convoca, estamos como reunidos y convocados a estudiar y a compartir, el incremento de niños que presentan severas dificultades en su constitución subjetiva. Esto es decir, en el armado psíquico, en el armado corporal, en la incorporación de la lengua, en la construcción del lenguaje, todo este entramado tan complejo. Se presentan situaciones complejas que quizás antes eran excepcionales, en la actualidad se están incrementando en forma exponencial. En esta ocasión queremos conversar este tema de infancias actuales y modos de crianza, una temática muy necesaria porque nos interpela como adultos, a toda la sociedad en su conjunto. Así como dice el proverbio africano, que se necesita una aldea para criar a un niño, las funciones maternas y paternas no pueden ser pensadas en soledad, tienen que ser pensadas en comunidad. Esto es, también en un territorio, en un tiempo y un espacio. Esto quiere decir que tenemos que pensar las infancias contextualizadas. Y así como decimos contextualizadas, es como, bueno, ¿qué discursos imperan en este momento que atraviesan estas formas de crianza y las infancias? Estamos bajo un discursos que dominan bajo el capitalismo feroz, neoliberalismo, colonialismo, adultocentrismo, discursos que ponen al otro en una posición de objeto. Y estamos en épocas de individualismo y de exitismo que, bueno, que influyen en estas situaciones. Entonces, cuando pensamos una problemática, queremos transmitir que tenemos que pensarla desde la complejidad, desde todo lo que esto implica. Nosotros pensamos el desarrollo infantil como un proceso complejo de incidencia doble, por un lado los procesos madurativos de orden genético y neurológico, y también las operaciones lógicas necesarias para su constitución subjetiva, que son entramados. Entonces, planteando esta complejidad, consideramos que el rol del pediatra es fundamental en este acompañamiento de estas crianzas, en el acompañamiento del recién venido. Entonces, bueno, convocamos a Rosana, que es especialista en desarrollo infantil, para conversar acerca de las infancias, de los modos de crianzas, y cómo han cambiado a través de las épocas esto también, ¿no? Y qué dificultades se presentan ahora en la actualidad y cuáles son los mayores motivos de consulta. Bueno, por eso, Rosana, te queremos escuchar y después vemos cómo armamos la conversación para transmitir lo complejo de la crianza en estos tiempos. Bueno, muchas gracias Andrea, gracias a todo el grupo de Fórum Infancias. La verdad que súper contenta de estar compartiendo este encuentro con ustedes y bueno, con algo que es súper complejo y la verdad cada vez más preocupante. Comparto toda la preocupación dicha de el lugar que ocupa hoy las infancias, también desde el discurso médico que está medicalizando, patologizando cada vez más a los niños. Así que bueno, para iniciar,
comenzando con el tema de contextualizar las crianzas, ¿no? Pensar cómo han cambiado a lo largo de todo este tiempo. Eso nos lleva a pensar en todos los aspectos políticos, socioeconómicos, culturales, que incluyen también las normas, creencias y prácticas, y que están muy marcadas por el discurso de época. Y esto no solo configura los modos de crianza, sino también que configura la infancia, las maternidades y las paternidades. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la infancia en realidad no siempre existió como tal, digamos. Sí el niño, la presencia del niño, pero hubo una época muy atrás, antes del siglo XVIII, donde la infancia no se contemplaba y el niño era visto como un adulto pequeño, ¿no? Realizaba las mismas actividades que el adulto, trabajaba, tenía obligaciones desde muy temprana edad. El trabajo infantil estaba muy naturalizado y no existían instituciones ni profesionales dedicados exclusivamente a estudiar y tratar las problemáticas de la infancia. Entonces, bueno, el concepto de infancia va surgiendo progresivamente, más a lo largo del siglo XVIII, como una etapa diferenciada de la edad adulta, dice el historiador Philip Arias, que historiza mucho acerca de esto. Y bueno, les empieza a ubicar el niño dentro de una etapa con particularidades, con características propias, con necesidades especiales, y se lo tomaba el niño en su momento como alguien moldeable, que se podía mejorar, perfeccionar, tomando esto una concepción más bien protogenética, dice Mario Rovere, como que tiende al perfeccionamiento del niño, ¿no? Que es algo que, si nos ponemos a pensar hasta el día de hoy, se sigue sosteniendo, o sea, estamos hablando de siglos atrás, y que siempre se busca como una naturalización, un perfeccionamiento del niño, ¿no? Siempre para responder a distintas necesidades sociales y a diferentes discursos sociales. En ese momento lo que más imperaba era el esfuerzo físico, porque bueno, el hombre estaba más vinculado a los trabajos de fuerza, al servicio militar, a las guerras, entonces se le daba más prioridad a todo lo que tenía que ver con el trabajo físico que intelectual. Y así, bueno, esto también iba enmarcando el lugar que ocupaba el hombre, el lugar que ocupaba la mujer. La mujer en ese momento estaba destinada a encargarse de la crianza de los niños. Entonces, bueno, se fue configurando poco a poco esta familia, prototipo nuclear, donde el padre era el trabajador y el proveedor, y la madre, ama de casa, y encargada de la crianza de sus hijos. Esto, bueno, con el correr del tiempo se fue modificando, fue luego de mucha batalla y de mucha lucha por la adquisición de muchos derechos de la mujer puede acceder al trabajo laboral formal que, bueno, le da otro lugar en la sociedad, y el hombre, a su vez, en contraposición a esto, empieza como también a participar un poco más de la crianza, en el mejor de los casos, por supuesto, porque todavía se observa muchísima asimetría en esto, ¿no? Y bueno, en estos contextos empieza también con el lugar del niño, que se empezaba a perfeccionar más y a cuidar más, empieza a surgir la pediatría. En el siglo XIX surgen los pediatras, surgen los primeros hospitales infantiles, y ahí el saber médico empieza a promover también, formando parte de un modelo adecuado de crianza, lo cual empieza a difundirse cada vez más en los siglos XIX, con más fuerza, el siglo XIX y el siglo XX, donde, bueno, no solamente la medicina, sino también la psicología y todas las disciplinas que tenían que ver con como objeto de estudio de la infancia, el niño, empiezan a hablar de estilos parentales, de modelos de crianza, ¿no? De cómo
era mejor criar, a cuestionar algunos modos que eran muy autoritarios, que ejercían la violencia, por supuesto, como medio de control, eh, lo cual antes era socialmente aceptado y ahora por supuesto que no, esto también en el contexto de los derechos del niño. Entonces, bueno, hubo muchísimos cambios históricos, culturales, sociales, que van configurando distintas formas de crianza. Y si bien los contextos influyen siempre en la crianza, cada familia a su vez tiene su singularidad, ¿no? Pues de ahí la frase de cada familia es un mundo, y esto es lo que hace que cada niño, cada niña sea diferente, que cada trayectoria de desarrollo sea única y que va a estar atada a la historia singular, personal de este niño y a la historia familiar, sobre todo. Algo que el pediatra siempre debe estar atento en los controles de salud cuando atiende a un niño y su familia. Claro, claro, por eso era como necesario historizar la cuestión de las infancias a través de los tiempos y ver también ahora el rol del pediatra, que es fundamental en el acompañamiento. A ver si nos podés comentar un poco qué pasa ahí en esa consulta y qué se complica ahí con los padres, con el niño, qué podés comentarnos de la situación actual y después vamos a otros temas. Sí, partamos de la base que digamos que el pediatra tiene el privilegio de entrar en escena desde momentos muy tempranos, y podemos acompañar en la crianza desde que el niño nace, ¿no? El pediatra, bueno, como transmisor también de discursos sociales, tiene que ser muy cauteloso y debe atender a la singularidad de cada familia con respeto, contemplando todos los factores que pueden estar obstaculizando quizás en las funciones parentales, pero bueno, dentro de este marco hay recomendaciones que los pediatras debemos hacer, que son necesarias, que desde un lugar ético y profesional nos corresponde, como es promover hábitos saludables, hacer prevención de riesgos de accidentes o de patologías, promover un crecimiento y desarrollo, las inmunizaciones. Bueno, vamos acompañando y guiando a los padres en el cuidado de la salud de sus hijos. Pero después, cuando tocamos temas de crianza, como la alimentación, el sueño, el colecho, el tiempo libre, el juego, bueno, temas muy complejos, la puesta de límites, todo esto debemos detenernos a escuchar cómo se desarrollan estas acciones, qué significado le da a la familia. Acá lo que importa más que nada es pensar en el cómo y los por qué, y no tanto si se da, no tanto el sí o el no, ¿no? Por ejemplo, si viene una mamá y me pregunta si le puede dar leche maternizada a su bebé, bueno, yo les podría responder sí, le podés dar tantos mililitros cada 3, 4 horas, y se prepara así, ya está, y listo. Pero bueno, otra pregunta que tengo que hacerme es, bueno, ¿y por qué decide darle la leche? ¿Es una elección o es porque cree que su leche no la alimenta? O porque la vecina, la abuela le dijo que como lloraba mucho, a lo mejor tenía hambre y que no era suficiente, el pecho, o bueno, otras situaciones al revés, mujeres que a lo mejor quieren lograr el destete y no lo pueden hacer por culpa, por angustia. Entonces, bueno, cada situación tiene su contexto, tiene sus causas y sus singularidades. Claro, que no lo podemos hacer en una generalidad, que no hay un general para todos del destete, de la lactancia, de todo. No hay tips de crianza para todos por igual. Por eso la importancia es tener la referencia con un pediatra y poder conversar acerca de estas cuestiones, porque es el que lo conoce desde que nació y hasta tiene un recorrido histórico. No es lo mismo que uno consulta en Google, por ejemplo. Totalmente. Y esto
como vos decís, es muy importante el seguimiento, el lograr conocer a las familias. Porque bueno, uno cuando ya va conociendo, sabe cómo son las condiciones de vida, las dinámicas familiares, los temores que tienen esos padres acerca de la crianza. Entonces, bueno, los puede guiar desde ese modo mucho, mucho mejor. Eh, Muchas veces, bueno, hay preocupaciones en cuanto a los hitos madurativos, o vemos nosotros que el bebé, por ejemplo, con una edad ya de 6, 7 meses, todavía no se sienta, entonces, bueno, le preguntamos dónde pasa el día ese bebé, si está en brazos, si está en el cochecito, y eso será caso por caso. Hay veces que es porque la mamá no lo puede soltar de sus brazos, y otras veces porque la madre trabaja, está sola en la crianza, y el bebé está en el coche mucho tiempo en el día. Entonces, bueno, también las estrategias de intervención uno las va pensando desde esa singularidad familiar, ¿no? Eh, por eso hay que ver cómo se puede acompañar a cada familia, escucharla, hacer preguntas abiertas, y sobre todo acompañar en los primeros comienzos, en los inicios, ver cómo los padres se vinculan con sus hijos, eh, cómo significan su llanto, cómo significan su mirada, sus movimientos. Eso es algo que el pediatra, desde los controles de salud de rutina, en el primer año de vida, tiene que estar muy atento. Si los padres le juegan al niño, esto me lo ponía a pensar la otra vez, porque nosotros siempre nos enseñaron a los médicos, ¿no?, que preguntemos, que hagamos mucho detalle en cómo era el juego, si juega a la edad de los 2 años, a qué juega, en búsqueda, ¿no?, del juego simbólico, que sea creativo. Pero bueno, creo que hoy el desafío es adelantarse a eso, y mirar ese primer año de vida y ver qué pasa si los adultos le juegan a ese niño. Porque sabemos, bueno, que para que un niño pueda jugar, primero tiene que ser jugado por otro. Y que no es cualquier tipo de juego. No es un juego que va desde lo pedagógico, no, tiene que ver muchas veces con el contacto, con el cuerpo a cuerpo, con la voz, con la mirada, con los famosos juegos corporales de Daniel Kahneman, ¿no?, que son constitutivos para el niño. Sí, y pensaba esto de que cuando un niño a los 3 años no puede armar un juego simbólico, ahí es como que llegamos un poco más tarde. Uh-huh. Cuestión de los primeros tiempos, donde si hay un adulto que puede donar este juego, esta forma lúdica de referirse a un bebé, esto de tener una alternancia, Uh-huh. te doy la teta, pero juego con el dedo, con el pelo, con el arito. Hay un juego ahí que se da inicial, Uh-huh. genera un espacio. Y después Uh-huh. uno, como parece natural, pero no es tan natural, entonces darle objetos a los bebés, que sean como Uh-huh. intermedio entre el Uh-huh. adulto y el bebé. Y ahí se va generando esta posibilidad de que arme juego. Primero debe ser jugado para Uh-huh. jugar. Sí. Así que está bueno pensarlo como esto, bueno, desde tiempos muy tempranos. Si se da esta posición lúdica entre el bebé y la mamá y el papá, esto va a posibilitar que él después pueda acceder Uh-huh. al simbólico. Uh-huh. Sí, y que como son tan tempranos, no generan un motivo de consulta, no generan una preocupación. Es algo que, si no sucede, pasa desapercibido. Si el pediatra puso su mirada, su foco en cuánto pesaba, cuánto medía, si te puso la vacuna, en si está resfriado, que bueno, que son tantas cosas que tenemos que prestar atención, que a lo mejor, bueno, no basta con esos milisegundos de mirada, hay que buscar y esperar a ver qué intercambio sucede en el momento de la consulta, si le podemos hacer un mini espacio de juego, aunque sea,
buscarlo, de ver cómo están los padres, cómo responden a eso, cómo miran. Sí, Y sí, bueno, hay esta curiosidad en el bebé sí, pequeño sí por hay buscar curiosidad, objetos. Y si no tal generar, cual. pero es mucho más sencillo generarla de bien pequeño, de bebé, que pues. Entonces, bueno, Ujú. porque después ya es como más complejo el rearmado. Y, Sí. y bueno, esto es uno de los temas más difíciles, esto cuando los niños no juegan. Ujú. Y así, Roxana, los mayores motivos de consulta que se te presentan, las mayores problemáticas, ¿cuáles podrían ser así como lo más? Sí, los más chiquititos por ahí, las madres en este primer año, justamente, las preocupaciones pasan más por la alimentación, por qué ofrecerle, cuánto ofrecerle, si está bien la cantidad, si llora, si es porque se queda con hambre, si es porque tiene cólicos, el motivo de ese llanto, ir encontrándole el significado a eso, que muchas veces es muy complejo y a veces lleva, lleva procesos largos. Eh, y el sueño, muchas veces también el tema de bebés que con muy poquita edad les cuesta conciliar el sueño. Parece como que esto de que decías vos, André, de instalar los ritmos, ¿no? Hay como una dificultad en que eso se instale. eh, y en sostener las rutinas, pues sabemos que todo lo que tiene que ver con el sueño y la alimentación tiene que ver mucho con las rutinas y hay que sostener esas rutinas en ese primer año, ¿no? Con muchas otras cosas más, por supuesto, pero, pero a veces esto es algo frecuente de ver. Y después en los niños más grandes, pero en edad preescolar, niños de 2, 3 años con problemas en el lenguaje, la, lamentablemente cada vez más de mayor severidad, ¿no? En más cantidad y en más severidad se está viendo los problemas del lenguaje, eh, que bueno, que en algunos niños está solamente comprometido el tema del habla y el armado de oraciones, pero en otros no solamente eso, sino que también falta la intencionalidad en la comunicación, ¿no? La interacción con el otro, la búsqueda del otro y la búsqueda de una reciprocidad, de poder sostener con el otro una interacción. En esos niños generalmente vemos también que el juego está muy afectado, ¿no? No responden al nombre, no responden, no se puede generar un ida y vuelta. Eh, y Sí. esto, bueno, y las madres muchas veces lo primero que refieren es la ausencia de lenguaje, o que no las miran, o que no le responden cuando la llaman. Entonces, bueno, eso es un motivo de consulta muy frecuente. Después otro también tiene que ver con los problemas de conducta. El niño, que esto se ve a todas las edades, más grandes y más pequeños, eh, lo que observamos mucho, y por lo menos yo en el consultorio, es que los famosos berrinches de los 3, 4 años ya no son los viejos berrinches de antes que bueno, que se autolimitaban, que se resolvían rápidamente, sino que son realmente desregulaciones muy importantes que como que denotan un sufrimiento mayor en el niño, que te acompaña de gritos, a veces que te muerden, pellizcan, ¿no? Le ponen mucho el cuerpo y bueno, y poca la palabra también, ¿no? Eh, y bueno, esto es importante pensarlo también desde, desde lo vincular, porque bueno, previo a todo eso, el niño logra calmarse, logra autorregularse, porque hubo también un adulto, eh, que pudo leer estas necesidades y lo pudo ayudar en su regulación, o sea, una corregulación sería, ¿no? Y esto va generando y estableciendo también la capacidad de la espera. Y va, y es
y es necesario que se acompañe de los límites por parte del adulto. Y pienso, Sí. tu intervención ahí, qué importante, porque para la escucha de estos padres, de poder como pensar como posibilidades y armar también redes ellos mismos, porque muchas veces están en soledad. Y es, una madre se siente sola o angustiada o que no sabe qué hacer. Al tener un pediatra con quien pueda conversar acerca de ya es un sostén. Entonces, bueno, esto que, bueno, regular a un niño, primero tiene que el adulto estar, sería regulado, o con posibilidad de donar, y bueno, Sí. pacificar, calmar. Tal cual. Y creo que ahí hay algo que es parte también de esta actualidad, de que son los padres cansados. Es como que cuando vos lo escuchás están todos agotados, y más que agotados, como desbordados, Sí. desorganizados, que van Eh, arrastrando Es, estrés. es un eh, tema como ha tenido que subir la carga horaria laboral. O sea, por eso, como, por eso también la idea es cómo no es los padres, sino también cómo tenemos que buscar mayores recursos simbólicos para poder suplir quizá la falta de tiempo, porque está como evaluado que se trabaja un 30% más que hace 10 años. Exactamente. Mayor carga laboral, mayor Ujú, dificultades económicas, eso influye, porque los padres están preocupados por cuestiones económicas, y uno necesita como la libidinización, la energía psíquica para donarle a un bebé. Entonces, por ahí planteamos esto de las redes, de buscar como sostén en otros, esto también es importante, y que un pediatra esté presente, ayuda, porque también lo que te decía esto de la confianza que es necesario, porque para que la palabra tenga valor y tenga peso, necesita poder confiar en el otro y confiar en la palabra del otro. Entonces, es esto, de un otro humano, en este Sí. momento de la IA, de un otro humano, necesitamos la confianza en la palabra. Sí, 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 es pensando en esto que decís, recuerdo de muchas redes, de muchos videos, reels, eh, y bueno, que manifiestan informaciones que no son correctas y generan más desorientación. Por ejemplo, el tema con respecto a esto de los límites que venimos hablando, eh, hay mucha difusión de que el niño no está preparado su cerebro para comprender el no a la edad de 3, 4 años, cuando en realidad el no es algo, bueno, fundamental para el psiquismo del niño, vos lo sabés muy bien, André, y empieza a comprenderlo antes del año, o sea, reacciona al no antes del año. Nosotros en atención primaria de la salud, en el ámbito público, utilizamos el IODI, que se llama, que es el Instrumento de Observación del Desarrollo Infantil, que es una guía para el pediatra y que contempla varias esferas del desarrollo. Eh, y uno de los ítems es reacciona al no. Y ese ítem está presente entre los 8 y los 12 meses. Y después, si después de los 12 meses, ya al año, no reacciona al no, que la reacción a lo mejor es esto, es detener la acción, eh, o llorar, o mirarlo así como con enojo, pero bueno, es un gesto, es un no que genera un efecto en el niño para que después, a los 2, 3 años, pueda él decirlo y darle un significado. Sí, Quizás sí, el bebé no es entiende importantísimo. claro, a lo mejor no entiende la gramática del no, no entiende la N y la O, pero entiende cuando el no se acompaña de un gesto y se acompaña de un efecto por parte del adulto. El adulto le tiene que dar el significado. Yo creo que hay mucho temor a decir que no. Y Ujú, parece que por esta confusión de cierta bajada de las redes que implícitamente o dicen que no hay que decir que no, me parece ujú, que Spitz, René Spitz, que es un psicólogo que trabajaba en el ujú, desarrollo, daba 3 organizadores psíquicos, que son la angustia del octavo mes, que es necesaria y evidente
usarla para conocer y para reconocer al conocido y desconocer al desconocido, esta angustia del bebé, el no como organizador psíquico, y la sonrisa social, que es la primera, que es la primera, a los primeros meses, que es que empieza como a sonreír. Esos tres son organizadores psíquicos, son necesarios para el desarrollo. Porque esto empieza lo propio y lo ajeno, lo mío y lo del otro. Y es un regulador, porque esto, cuando uno dice que no, es porque está como cuidando. No al enchufe, no a cruzar la calle solo, no a ese esquema. Que ese no es un límite al que posibilita el armado corporal también. Que no. Distinto podría ser un no que inhabilite, o que, bueno, o que inhiba alguna cuestión. No, no lo hiciste bien. Eso es otra cosa. Pero el no, claro, el no que pone el límite es necesario. Y poner límites es amoroso. O sea, es proteger, es bordear. Es un acto de amor poner límites. Todo es posible, para un niño es como caótico. Sí. Por eso, en esta etapa donde bueno, hay tanta contradicción, porque bueno, si en las redes suben videos y dicen, bueno, hay evidencia y hacen tipo experimento diciéndole a un niño, señalame cuál no es rojo, cuál no es un auto, y el niño señala el rojo, el niño señala el auto, eso no tiene que ver con el no en su significado, digamos. Entonces, genera mucha confusión y además después también se genera culpa en los padres porque empiezan a decir, bueno, estoy haciendo mal, uy, me salió decirle no corras en lugar de andar despacio, hice mal. Claro. Eso genera mucho estrés. Sí, por eso te comentaba esta cuestión de las redes que marcan estos discursos tan contradictorios. Lo que hay que transmitirle a los padres es habilitarse en su función. Y es una construcción la maternidad y la paternidad, y será singular para cada hijo y para cada hija. Entonces, es como ponerse ellos en cuestión, bueno, el cómo, y dialogar entre los padres mucho. Eso también ayuda, y como habilitarse entre ellos mismos. Pero estamos en un momento donde hay mucha exigencia hacia los padres de lo que deben hacer para que tu hijo sea tal, y es una carga. Y justamente un hijo lo que toma más es lo auténtico, lo genuino, no la ficción o el artificio. Yo digo, tenés que tratar bien a los chicos. Si uno le habla como en un artificio, no llega el mensaje, porque esto es desde el afecto donde uno habla. Habla desde su historia también como hijo, como parte de una línea generacional. No son eso. Lo mismo sucede en el juego, cuando ¿no? Cuando hay una dificultad ahí y el juego está muy atravesado por a lo que debe jugar el niño para obtener un desarrollo óptimo, ¿no? Todas estas exigencias de que, bueno, si querés tú que tu niño sea saludable, que le vaya bien en la escuela, tenés que hacer esto de determinada manera. Y ahí se borra la historia, singular. Se borra la historia, claro, y genera esto, mucha confusión y muchas dudas. Es decir, ¿lo estaré haciendo bien? Muchas mamás escucho que preguntan, ay, bueno, tengo que hacer eso. Es como que empieza con una confusión sus saberes y empiezan a cuestionarse. Cuando uno está en una inhibición porque duda, se inhibe y no actúa. Entonces al niño no le llega ningún mensaje, porque queda ahí como, ¿será bueno, será malo? ¿Qué le tengo que decir? ¿Cómo le tengo que decir? Y se queda en esa pérdida de, como en una duda obsesiva, de una inhibición. Por ahí hay que confiar quizá más en los saberes que uno trae, que quizá no los sabe, pero uno los tiene. Entonces, bueno, el deseo de ser madre o de ser padre. Sí, que en las configuraciones de hoy por hoy están modificadas, ¿no? Porque antes era mucho la abuela, la tía, que esto también lo vemos en yo por lo menos que trabajo en el ámbito público, en el ámbito privado, en el ámbito público a veces hay familias más ampliadas. Entonces, bueno, está el recurso de la tía, de la abuela, ¿no? Que también
hacen una transmisión de saberes. Ahora, cuando la maternidad está más en soledad, hay más riesgo de caer en las redes y en la búsqueda de tips en Internet, en el cómo hacer. Por eso, bueno, es muy importante ahí generar una relación de confianza con el pediatra y poder dialogar de todas estas cuestiones. Y el pediatra también habilitar a que esto suceda, ¿no? A través de, bueno, de la escucha, de las preguntas abiertas, y darle la importancia que tiene. Sí, sí, para que estos hitos del desarrollo no sean como señales de alarma o de alerta o como preocupación, sino que Sí. sean como acompañados en el desarrollo de un niño. Porque Tal también cual. hay Son que poder, dinámicos, o sea, no es que no haya eso, nada cada para uno a su hacer, ¿no? ritmo. Hay muchas Sí, cosas para hacer. sí, sí. También hay Hay que muchas respetar los cosas. ritmos de Sí, los chicos, que no son totalmente, todos iguales. totalmente. Eh, y bueno, me quedó un motivo de consulta más, también muy frecuente, que es el tema de los problemas de aprendizaje. El niño que, bueno, le está yendo mal en la escuela, que está desatento y que, bueno, empiezan a pensar si tendrá algo. Y la pregunta no es si le pasa algo, es si tendrá algo. Eh, Niño, hace poquito, la semana pasada, me pasó de un paciente mío que, bueno, que hubo una preocupación ahí porque eh, ya ante esta dificultad en el aprendizaje, eh, ya empieza a ser estudiado por un posible trastorno con déficit de atención e hiperactividad, cuando es un niño que permaneció media hora, 40 minutos esperándome en la sala de espera con la mamá, tranquilo, donde yo después puedo dialogar con él, charlar, y bueno, y cuando uno empieza a preguntar en la familia, bueno, hay muchas cuestiones, eh, desde ausencia escolar hasta cuestiones familiares, ambientales, que influyen negativamente eh, en el aprendizaje, en la capacidad de un niño de aprender. Entonces, si cada vez que me encuentre con un niño con dificultad de aprendizaje y que está desatento, voy a pensar que tiene un trastorno neurobiológico y le voy a pedir un cuestionario que responda a la escuela, que casi siempre puntúa para terminar de decir, ah, sí, es este diagnóstico, y que, bueno, lo mandamos a psicopedagogía y si no resuelve, el siguiente paso es la medicación. Bueno, ahí nos tenemos que replantear nosotros como adultos y como profesionales qué estamos haciendo. Sí, sí, lo que pasa es que la desatención es como hasta como un síntoma común. Si todos los niños atentos tendrían trastorno de déficit de atención, serían todos, porque bueno, también Claro. esto, el caso particular, esto que decís, bueno, ver dónde está la atención de ese niño. Si está pasando problemáticas, ¿dónde está su atención? Tienen que como acompañarlo a resolver esos conflictos. No va a poder prestar la atención necesaria para el aprendizaje. Y también como hablábamos de cómo el tema de las pantallas también intervienen en el desarrollo, y esto también puede tener consecuencias en el aprendizaje, porque las pantallas son un estímulo permanente, y donde la cuestión del aprendizaje requiere de un proceso y de un tiempo que, bueno, tiene que prestar atención, es todo una habilidad que tiene que poner a trabajar y que requiere tiempo, esfuerzo, práctica, y la pantalla es como el estímulo permanente que no produce, donde no hay una producción. Entonces, bueno, eso también interfiere en las esperas, en los tiempos, en los procesos que requiere un aprendizaje. Sí, y que cada vez es mayor, altera el sueño, porque el uso nocturno de las pantallas está desplazando la calidad de sueño, en los adultos también influyen.
Y bueno, y se está cada vez demostrándose más esto que decís, Andrea, de las adicciones a las pantallas, que realmente generan efectos neuroquímicos. O sea, hay estudios de resonancias funcionales que hablan de diferentes cambios en el cerebro, en el control inhibitorio, en las emociones, bueno, en distintas regiones del cerebro que lógicamente van a influir en el aprendizaje, van a influir en la conducta, en la forma de relacionarse con los otros, eh, en la agresividad, bueno, en un montón de cosas que claramente hay que empezar a cuestionarse y hay que empezar a reforzar justamente espacios libres de pantalla y espacios más comunitarios que fomenten el lazo con el otro, ¿no? Sí, sí, porque bueno, esto, la Sociedad de Pediatría dice hasta los 2 años 0 pantalla, y después de una forma muy regulada. Esto es lo que tenemos que tratar de transmitir, de que si hay uso, que sea acompañado y regulado, porque los niños quedan en soledad. Bueno, ahora lo planteas vos, esta cuestión de que decías, bueno, cuando queda el cuidado de una pantalla a un niño, porque uno ya no sabe qué está viendo o a dónde el algoritmo lo lleva. Porque yo en mi consulta muchos niños con terror, con insomnio, con pesadillas, porque por ahí empiezan con un juego y después se le va a la versión terrorífica XD y bueno, y aparecen cosas que no pueden como manejar y controlar. Todo esto que pensábamos de que, bueno, de habilitar primero espacios de juego libre y de espacios de invitar al amiguito a la casa, que son cuestiones que parecen tan sencillas y tan obvias, y lo tengo que recomendar como un pedido en la consulta porque se da muy poco, porque bueno, el horario, los tiempos, los trabajos, es necesario generar esos espacios donde un niño pueda jugar con otro, con objetos, juguetes y construir la creatividad, o bueno, o ya sea también después un deporte, una actividad artística, pero el juego libre también. El juego libre, tal cual. Sobre todo en los primeros años que es fundante y después es saludable en todas las épocas. Tal Sí, cual. totalmente. Bueno, hemos abordado un poco, pero nos quedan un montón de temas. Estamos medio ya en la hora, no sé si Eli Estamos en la hay hora. preguntas, porque si nos dejan seguimos. Ahí Sí. las invitamos si quieren hacer alguna pregunta, está el chat abierto, que no sé por qué no se me está actualizando en este momento, pero bueno, también están invitadas a abrir el micrófono y formular inquietudes. A ver, preguntas, comentarios también. Sí, Hola. claro, Liliana. Sí, Si sí. podés activar el micrófono. Ahí está. Sí pude, chicas, ¿y me escuchan? Ah, Sí. Liliana, ahí estamos. Sí, disculpen, la cámara no pude, pero el micrófono sí. Disculpen, no, yo escuchando todo esto, yo trabajo en el Instituto de Estimulación Temprana de la provincia y un poco, bueno, acordamos con toda esta mirada y se me iban ocurriendo y pasando algunos pacientes, ¿no? Y me acordé, un poco una reflexión que quería hacer es que antes, en realidad, un poco nuestro eje de trabajo estaba puesto en el acompañamiento y el trabajo con las mamás respecto al duelo de este hijo soñado versus el hijo real. Y actualmente se ven cosas muy diferentes. Por un lado tenemos a estas mamás que tienen hijos por el solo hecho del deseo, con suerte, de tener un hijo y no de ser madres, que por ahí yo siento que esa distancia, hay una distancia, ¿no?, entre esas dos miradas, o bien el hecho de tenerlo porque, bueno, ¿qué va a ser? Quedaron embarazadas. Y ahí ya hay una grieta tremenda en este vínculo entre estas madres, como que el eje de nuestro trabajo se corrió y tenemos que trabajar justamente sobre esa grieta en esta cuestión de cómo establecer el intercambio, ¿no? De esta teta, cuándo, cuánto,
cómo, si llora, y bueno, porque llora, y no pueden escucharlo llorar, entonces primero la teta eterna toda la noche en la cama, el pezón en la boca toda la noche, se ve muchísimo, muchísimo esto, y así como eso, hemos visto niños con lesiones cerebrales de 3 meses que están frente a un celular con dibujitos y una mecedora automática, o sea, cosas que a quién se le puede llegar a ocurrir, sin embargo están, y esto es como mamás en donde lo que vemos es en mucha soledad, como decían, volviendo al principio de la charla, ¿no? Que muchas no han sido maternadas tampoco, hay mucha soledad en esta función del ser mamá, y con mucha fragilidad psíquica en ellas. Esto se ve muchísimo, mamás perplejas, sin capacidad de poder pensarse en esto del maternaje, en donde no hay preguntas, hay caracterizaciones de sus hijos, ¿no? O sea, cuando uno recibe a un niño para la entrevista de primera vez porque lo derivaron, no, es poco frecuente, no digo que no existe, pero es poco frecuente encontrar mamás angustiadas que no habla y que aletea o que camina en puntitas de pie. No es una angustia, es una caracterización y vienen buscando este diagnóstico que ya encontraron en internet o que les sugirieron desde neurología. Entonces, bueno, insisto en esto, mamás muy frágiles psíquicamente, con un sistema de salud público que por ahí no alcanza a dar respuesta a, a estas mamás en este sentido, ¿no? Nosotras trabajamos mucho en red, siempre nos ponemos en contacto con los pediatras de los niños y tratamos de armar, ver qué se le puede ofrecer desde el centro de salud o con otros niveles de salud, pero bueno, nada, es una reflexión que fui Sí, haciendo en la medida que las iba escuchando. sí, considero que cada vez va a ser más complejo, porque se está Mm. cambiando el pensamiento, porque esto de todo es corto, todo es dado a ver, todo la imagen, ya cada vez la gente lee menos, se interpreta todo muy rápido y todo es reacción todo es reacción. Y esto, y para hacer estas construcciones de maternidad, paternidad, también hay que pensar. Hay que detenerse, hay que tener un pensamiento un poquito más complejo, más crítico, más esto, y todo entonces se espera que le digan lo que tiene que hacer, y esto no, así no se construye la maternidad. Estamos en tiempos difíciles, porque ahora hasta los adolescentes hablan con la IA, con el chat GPT, como si fuera un amigo o un terapeuta. Entonces, la construcción de subjetividad es diferente en estos tiempos que, bueno, 10, 15 años o 20 años atrás, pero todo es inmediato. Entonces, si yo no sé qué hacer porque mi hijo mira al techo, busco qué pasa si mi hijo mira al techo, y ya me aparecen señales de autismo, ¿viste? Señales de riesgo de patología. En vez de decir, y si me pongo en el techo y le pongo, no sé, y me pongo una caleta, o sea, si le busco la mirada para convocarlo a jugar conmigo, ahí como hay que armar estos circuitos libidinales que convoquen, que den ganas de estar con un otro humano. No, no, Por eso me parece tan importante, André, esto que ustedes traían de el acompañamiento del pediatra, la confianza al pediatra que se elige. Digo, porque no solo es el cuidado de la salud de un niño, sino es un proceso de sostén y acompañamiento de toda una red familiar. Entonces creo que es muy valioso poder darse la oportunidad de elegir y de volver a elegir las veces que sean falta un profesional que pueda acompañar la singularidad. Acá María René nos dejaba otra pregunta. Muchas familias dicen llevar a cabo una crianza respetuosa. ¿Podrías dar cuenta de tu posicionamiento respecto a esta perspectiva? Bueno, justo que hablábamos, en un momento mencionábamos esto de las crianzas y de los estilos parentales que se fueron poniendo de moda, ¿no? Eh, que justamente, bueno, la crianza respetuosa en realidad tiene que ver con
una posición del adulto que es atento y que lee a las necesidades de ese niño y que responde a las necesidades de ese niño. Digamos, originalmente fue pensado así, la crianza respetuosa, pensada en que el bebé necesitaba de ese adulto y que era el adulto el que tenía que responder ofreciéndole ya sea el pecho cuando lloraba, o mecerlo en sus brazos cuando estaba muy irritable, ¿no? Intentar decodificar al niño, las necesidades de ese niño, eh, y ir ordenando, acomodando de una forma que no sea ejerciendo la violencia, porque claro, veníamos de históricamente modelos muy autoritarios que hacían un abuso de el poder y bueno, se empleaba mucho eh, el maltrato físico, ¿no? Como modo de controlar, de ordenar un poco al niño. Y, y bueno, el respeto, esto de crianza respetuosa, trata de que el respeto pase por otro lado, pase por la palabra, que pase por los límites, pero justamente eso, sostener límites sanos con la palabra y con el cuerpo, y no es no poner límites. Porque bueno, esto de que la crianza respetuosa es dejarlo al niño ser y que él vaya decidiendo y que él vaya eligiendo, porque bueno, si él llora es porque no quiere, entonces no está listo. Y no es así. La relación tiene que seguir continuando con su asimetría, ¿no? Es una relación asimétrica. Cuando los padres se ponen a la misma altura que el niño, no pueden dar respuesta a sus necesidades. Y ahí, bueno, de respetuoso ya no tiene nada, digamos, ¿no? A mí Rosana, esa cuestión de, creo que hay como una mala interpretación. Claro, hay como una mala interpretación. Porque es como si sacan frases de contexto y esto, como que el niño sea autónomo. No, el niño no es autónomo, o sea, siempre va a ser en una relación, siempre voy a posibilitar, me viene mucho Winnicott de acá, porque es como en un entre, se tiene que dar este espacio transicional que el adulto posibilite que el niño haga, pero el adulto está, y él plantea mucho la capacidad de estar a solo como una ganancia, una capacidad que va a tener que adquirir si cuenta con la seguridad de que el otro está, si no, puede estar solo, y no hay una crianza autónoma, y el niño no puede decidir cuándo destetarse, cuándo dejar los pañales, cuándo estar en la mamadera, no, hay algo que tiene que ser pensado desde los adultos, como pareja, como padres, y será en un entre, porque no es autoritario, pero es como entre los tres sería, como esto, bueno, el niño y los padres, esto, pero sí hay que estar atento a esto, de decir, bueno, llora, ¿qué le pasa? Pero, claro. pero él también. La crianza responsable en lugar de sí, 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 es así. sí. Está bueno pensarlo así. Me da la sensación también por todos los comentarios, tanto en la sociedad como a nivel laboral, ¿no? Pero bueno, creo que hay algo de esto que no se puede lidiar con la angustia del niño, ¿no? Hay mucha dificultad para soportar el llanto, para soportar las frustraciones, que a veces, bueno, requiere que se le ponga el cuerpo, que se le ponga la palabra y sostener, y ser firme en eso, una y otra vez, porque no es una, no funcionó, entonces tengo que cambiar de táctica, ¿no? Sí, a repetición, a repetición. Sí. Sí, María René, querías. Sí, no, yo cuando, ¿me escuchan? Sí. Sí. Yo pregunté esto de la crianza respetuosa porque mis estudiantes, maestras en ejercicio, maestras jardineras, me hablan mucho de que las familias hablan de la crianza respetuosa, ¿no? Y que creo que o sea, uno escuchándote, Rosana, creo que hay que interpretarlo en clave de este contexto epocal, ¿no? Donde la simetría se perdió, digamos. Pero también me quedaba pensando en
en esta cuestión cuando hablaban de la necesidad de un adulto, o sea, la importancia de un adulto disponible, ¿no? Para el momento de la crianza también, pensar que, o a mí de golpe me parece que hay como una descorporalización de la crianza, o sea, el adulto no se hace presente en cuerpo y alma, o sea, es como que, o sea, pensando en esta idea de la presencia desde la filosofía, ¿no? Cómo uno se hace presente en esta tarea de criar, que me parece que es lo que por ahí está entre tanta mirada compleja, es otra arista que me parece interesante pensar, ¿no? Y vinculado a esto, bueno, y a todo el planteo también de Calmes, ¿no? De los juegos de crianza, que en realidad uno ve cómo se descorporeiza la crianza porque no hay un adulto disponible que se haga presente, ¿no? Genuinamente, desde a ver, insisto, esto de hacerse presente en cuerpo y alma, ¿no? Porque demanda, o sea, lleva tiempo, tengo que relegar mis deseos para atender al otro. Y bueno, eso creo que es un problema, ¿no? No se relegan los deseos en pos del pequeño, que en realidad el niño pequeño es el que más necesita en este momento. O sea, va pensando, ¿no? En esa cuestión de que no dejo de hacer nada. Tengo un hijo, pero sigo haciendo todo lo mismo de siempre, ¿no? Sí. Bueno, hay mucho más, pero bueno, simplemente esta cuestión de la descorporalización de la crianza y la falta de presencia, si se quiere, ¿no? Desde la filosofía. Nada más. Tal cual. Sí, es así, es esa disponibilidad física y afectiva, ¿no? Que por ahí no está presente. A lo mejor están presentes, pero bueno, no con la mirada, no con el oído, no hay con el cuerpo. Como también dice Calmes, te oigo pero no te escucho, no es lo mismo escuchar, no es lo mismo mirar que ver, o sea, creo que tiene que ver con esta cuestión de una crianza, si se quiere, más profunda en términos de más extensa, no sé, pensándolo con una metáfora y no algo así, ¿no? Más light, más rapidito, más, ¿no? Como todo es ahora, ¿no? Todo es rápido, ya es superficial, ¿no? Sí, no. Es como, bueno, ¿qué quiero transmitirle a mi hijo y qué quiero para mi hijo para la vida? O sea, es algo, bueno, va a ser parte de una línea generacional de abuelos, tíos, transmitirles eso también a nuestros hijos, porque es como raíces, darle más importancia a esto. No solo lo nuevo, sino las tradiciones. Importante también de pertenecer a una patria, son todas estas cuestiones que también hay que transmitir. Y pasa que estamos en un tiempo complejo donde, bueno, donde también el futuro es tan incierto que eso también influye, porque uno tiene que generar esperanzas para un mejor futuro. Antes, cuando éramos chicos, éramos así, bueno, el futuro parecía como promisorio. Hay algo de la inmediatez que complica ver el futuro. Por eso me parece que pensemos, aunque sea transmitámosle a nuestros hijos esto, la posibilidad de, bueno, de pensar en un futuro mejor. Algo se puede hacer para mejorar. Por eso es necesario lo comunitario, las redes, el estar con otros. Bueno, Rosana, estamos como ya en el tiempo. Sí. Parece que quedaron un montón de temas para ir trabajando. Sí, es para Bueno, seguir. serán los próximos conversatorios. Desde ya les agradecemos a todos el tiempo, la escucha, el sumarse a esta propuesta. Rosana, muchísimas gracias por tu disponibilidad y tu amorosidad para abordar esto. Gracias a Andrea, gracias por acompañarnos en este proyecto. A todo Forum por sumarse también a esta idea y trabajar en torno a esto. Y bueno, el año que viene estaremos retomando en otro ciclo del conversatorio. Bárbaro. Bueno. Hasta luego, un placer, chicas. Muchas gracias a todas. Gracias, Rosana. Bueno, gracias. Si quedan dudas o inquietudes, las pueden escribir por Instagram y seguiremos el año que viene.
Bueno, nos vemos. Nos Chao, vemos, adiós. chao.